De noticias, Fernando Ivas y Ana Falcón, estamos con ustedes. De inmediato le damos la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana-Issa. Se encuentra en la cabina de RPP. Y es que la presidenta Dina Boluarte esta semana en un discurso ha señalado que se va a plantear un proyecto para expulsar a las empresas vinculadas en actos de corrupción. ¿Y quién sería la cartera encargada? ¿Cuál sería la encargada de hacer el documento? La cartera de Justicia. Ministro, ¿cómo está? A ver, esta propuesta de la presidenta Dina Boluarte solamente está dirigida a las empresas extranjeras, porque eso fue el discurso que hemos escuchado todos. Sí, muy buenos días, Fernando. Buenos días, Diana. ¿Cómo está? Y un saludo a todos nuestros amigos de RPP. Con relación a tu pregunta, la voy a responder en primer lugar y quiero expresarte que dentro del Ministerio de Justicia tenemos una política sectorial que abarca todos los aspectos relacionados con la lucha contra la criminalidad. En uno de esos brazos de la lucha contra la criminalidad, en efecto, en el Consejo de Ministros y en particular con la señora presidenta, venimos analizando el problema de la corrupción. Como tú sabrás, y los datos son públicos, manejamos más o menos un 10%, ¿no? Según las cifras incluso de la Contraloría, 10% del presupuesto nacional es lo que se establece como el porcentaje de corrupción en el país. Lo que nos cuesta. Entonces, frente a esta problemática, frente a este desafío que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos y que hemos advertido y que hemos visto es que la legislación, que si bien es cierto, contempla algunos parámetros relacionados con las empresas, con las personas naturales, hay algunas otras en los cuales existe un vacío en el cual tanto empresas nacionales o extranjeras e incluso hasta personas naturales que han incurrido en delitos de corrupción o funcionarios también, pueden tener la posibilidad de seguir contratando con el Estado. Bajo esa perspectiva, la señora presidenta, con mucha razón, y es una preocupación que atañe a toda la ciudadanía, lo que ha considerado pertinente y ha encargado al Ministerio de Justicia, que además ya lo habíamos conversado incluso con el Premier, elaborar una legislación que contemple que todos aquellos funcionarios, empresas o privados que hayan incurrido en actos de corrupción no puedan volver a trabajar con el Estado. ¿Pueden trabajar en el ámbito privado? Por supuesto que sí. Con sentencia firme. Claro, la legislación actual señala lo que usted acaba de expresar, ¿no? Aquellos que tengan sentencia firme. Sin embargo, tenemos que establecer también con mucha claridad que la lucha contra la corrupción no es solamente en el ámbito penal, ¿correcto? Es también en el ámbito administrativo. La ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, tiene que establecer pautas, mecanismos y disposiciones que permita establecer con antelación aquellos casos en los cuales se puede advertir que personas que han incurrido en infracciones, en delitos o en hechos que vulneran efectivamente la buena fe, ¿no?, del Estado, entonces no pueden seguir participando y trabajando con el Estado. Antes de continuar, ministro, hablemos de empresas privadas y nacionales, hablemos de ¿no? pero hablemos de algunos casos también, porque lo que llama la atención mucho de este proyecto es que, y usted ha dicho que parte de una voluntad de lucha por la corrupción, que no solo es legal, también es política, también es moral, y una manera de luchar con la corrupción es dar el ejemplo. Entonces, llama la atención cuando vemos casos como que tienen que ver con la propia ejecución del gobierno, casos como el de Frigo Inca, ¿no?, en el MIDIS, que es terrible. Pero recientemente, ayer, conocemos más indicios a través de publicaciones de distintos medios sobre un posible compromiso de la presidenta con un proveedor que le hizo una operación, ya para no hablar de la discusión si es válido o no, frívolo o no, hacerse cirugías por razones de salud o estéticas, sino que el pago a ese proveedor, a ese médico, habría sido permitiéndole contratar en el Estado a recomendados por él. Entonces, si hay esa preocupación por la corrupción, tendría que haber una gran preocupación por dejar muy en claro estas denuncias. La presidenta Boluarte ha compartido con usted o con los ministros algunos elementos para responder a esas denuncias. Gracias por la pregunta.
Y esta tiene dos vertientes que son muy importantes, ¿no? La primera de ellas, y usted acaba de decirlo con mucha claridad, ha utilizado el verbo podría, ¿no? Y la Fiscalía lo que utiliza es habría, cabría. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso tiene que ver mucho con el rol de la Fiscalía. La Fiscalía lo que hace es acopiar elementos de juicio para establecer una sospecha que le permita sustentar una posible denuncia. Yo lo he dicho el otro día, la Fiscalía no es el juez. La Fiscalía no establece verdades, establece hipótesis de trabajo. Por eso le he preguntado si la presidenta ha compartido con usted, con otros ministros, alguna respuesta, que no tendría que ser en condicional. Usted podría citar a la presidenta en perfecto tiempo presente. Perfecto, yo por eso le estoy respondiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una imputación de esta naturaleza, que yo en un momento, si usted me permitiera, yo quiero entrar también al problema del sistema de justicia, porque hay que hablarlo también en su momento, y voy a dar paso a su respuesta. Hemos conversado con la presidenta del Primer y yo sobre este hecho y de manera tajante la señora presidenta, y nosotros hemos considerado de que este es un correo que no tiene validez. O sea, no es un correo que ella pudiera haber tenido conocimiento ni que sabía. Se refiere al correo donde la información. Mario Cavani, presuntamente supuesto, Es correcto. ¿Qué le ha dicho, doctor, puntualmente? Porque lo que se sabe a través de medios de comunicación, voy a citar, Contracorriente de Willax, han señalado que hay un mail en donde el emisor sería Mario Cavani, enviado a una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte, una posible asistente, en donde hay una lista de requerimientos para que se cumplan espacios en plazas en el sector público, ya sea CEDAPAL, Salud, y en el tiempo, según se explica en el reportaje, han coincidido las asignaciones de estos puestos en plazas del sector. ¿Qué ha dicho la presidenta al respecto? Mire, Diana, partimos otra vez de lo mismo, ¿no? Una especulación no puede significar una afirmación, y una afirmación no puede significar un medio de prueba. Una especulación es solamente eso, un documento. Mañana puede aparecer cualquier otra cosa y eso no la podemos dar por cierto. Claro, pero usted nos estaba contando que por conversó eso, con la presidenta. Yo respondo, ¿no? ¿Qué dijo la presidenta? En efecto, lo que la señora presidenta tajantemente ha rechazado que exista algún tipo de de arreglos o coordinaciones de este tipo. Entonces, para nosotros resulta claro que siendo esto, no siendo verdad, es evidente que esto es una hechura falsa, esta es una propuesta de alguien que lo ha presentado. Y voy otra vez a lo mismo, por favor, permítame, Fernando, Diana. Lo que no podemos hacer es que pongan en manos, ¿no es cierto?, de la prensa y nos lleven a nosotros de las narices, nos digan, miren todo lo que hay, acá están todas las cosas, y asumamos que cualquier documento, cualquier declaración, cualquier tipo de información, inmediatamente la validamos como si fuera cierta. Y al ser cierta, inmediatamente le decimos que está esperando la Fiscalía para hacer. Y yo le acabo de decir, primero, la documentación, los testigos, la colaboración eficaz, todo debe ser corroborado en un proceso. Sí, no se puede asumir de manera irresponsable. Somos muy cuidadosos de eso y claro. Somos muy cuidadosos de eso y por eso queremos que usted claro nos que cuente qué le dijo la presidenta, cómo así le acabo de expresar. Y cómo así hizo los pagos para que todo quede más claro. Esa parte no la hemos conversado, no. Pero entiendo, permítame. Termine, por favor. Sí, entiendo que la señora presidenta actúa con sujeción a la verdad. Nosotros en el gabinete y yo personalmente creo en su honestidad y creemos que en efecto está actuando con corrección a la ley, y para eso su abogado está haciendo la defensa que corresponda en el ámbito de la Fiscalía. Sí, Ministro, le planteo lo siguiente, por favor. Vamos a ir a una pausa, esperemos claro algunos sí. minutos y seguimos hablando sobre temas que tienen que ver con su cartera también y sobre la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Mucho gusto. 8:30 de la mañana es momento de escuchar los titulares de la media hora. Y Fernando Vivas, los acompañamos en Ampliación de Noticias, edición de los sábados. Y estamos conversando con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, que nos estaba contando algo muy de actualidad, que ha conversado él y el premier Adrián Sen han conversado con la presidenta porque ella les ha explicado que el correo que se difundió en algunos medios en el que supuestamente el doctor Mario Cavani le hacía recomendaciones para contratar en el Estado a cambio de que ese sería el pago por las operaciones de cirugía que le hizo, que ese correo era falso. Entonces le preguntamos al ministro si la presidenta le había dicho entonces cómo pagó las operaciones. Dice que eso no lo sabe,
Pero entonces se lo pregunto de esta forma. ¿Usted recomendaría que en aras de la transparencia y en el marco de esta lucha contra la corrupción que el gobierno, gobierno quiere dar fe, usted le recomendaría que haga público la forma en que ha pagado esas operaciones? Fernando, Diana, volvemos a lo mismo. Mira, el problema hay que encasillarlo y encapsularlo donde está. Cuando politizamos un hecho de la presidenta, lo que estamos afectando es la democracia y la gobernabilidad. Mira, gran parte del problema que vive el país, de la crisis política que vive el país, está en el sistema de justicia. ¿Y por qué? Porque, mira, lo que sucede es que gran parte del problema está originado, a su vez, en el Ministerio Público. Yo el otro día decía que uno de los problemas que me parece que es importante es que el Ministerio Público no filtre los documentos, ¿no? Hace poco un fiscal ha dicho que no se filtra. Yo tengo acá la documentación que me demuestra que es todo lo contrario. Se las puedo dejar si desean esto. Pero el problema no es ese. El problema ¿De es... qué manera se demuestra la filtración? Porque porque los documentos que se presentan ante el despacho, ¿no? Y que solamente los recibe el fiscal, inmediatamente aparecen en la prensa, inmediatamente aparecen en las redes sociales. ¿Y cómo saben que es inmediatamente? ¿Cómo así? ¿Cómo se aparecen? lo detectan? Pues, si usted no ve No, sí lo veo, pero ¿cómo detectan esos tiempos? Quiero decir, para tener precisión en lo que está diciendo. Sí está. ¿No? Eso lo podemos ver seguramente en su momento. Esto no es objeto de discusión sobre eso, pero sí se lo puedo demostrar. Claro que sí. ¿Ya? Pero lo que yo digo es esto. ¿Por qué tenemos un Ministerio Público que efectivamente tiene toda la potestad de investigar, correcto, seguramente a cualquier funcionario? Yo incluso estoy en contra de la investigación de la presidenta porque inaplica o aplica incorrectamente el artículo 117 de la Constitución, que si bien es cierto, está en manos en este momento del Tribunal Constitucional, no significa que la inaplicación del artículo 117 no deba darse, ¿no? Lo que yo digo es, ¿por qué si la Fiscalía, de repente para efectos públicos es una autoridad del Estado, pero procesalmente es una parte, es tan igual como una parte cualquiera? Entonces, ¿por qué lo que ella suma como hipótesis se da por cierto? ¿Por qué cuando una prueba, un colaborador, un testigo da una declaración, eso es verdad? Sí. Eso es cierto, ¿no? Y probablemente, ministro, esto dañe la credibilidad de la presidenta frente a la ciudadanía. Y frente a este problema, ministro, la jefa del Estado no ha pensado en los últimos días llamar al doctor Mario Cavani y decirle, vamos, hago una conferencia de prensa, respondo a los medios de comunicación y le callo la boca a todo el mundo y le digo que efectivamente le pagué al doctor con este dinero de mi peculio y la carta o el mail que envió supuestamente Mario Cavani desmiente que haya sido de su origen? ¿No ha pensado en esa posibilidad que en realidad podría transparentar toda la situación que hasta el momento deja muy mal parada a la jefa del Estado? Claro, lo que usted ve una situación coyuntural. Lo que yo hablo es de una preocupación que tiene el país. La democracia se afecta, la gobernabilidad se afecta, porque hoy aparece otro correo que lo va a inventar cualquier, y usted me va a decir, ¿y no le parece que la presidenta también debería desmentir ese correo? Y mañana va a decir, y otra cosa, ¿y no le parece? Entonces la coyuntura no puede ser lo que gobierne la situación del país. La crisis del país está porque estamos generando sobre casos particulares que además no tienen medios probatorios válidos y que además no están corroborados, porque yo vuelvo a repetir, insisto, la Fiscalía no es el Poder Judicial, no es la sentencia. La Fiscalía hace una hipótesis de trabajo, ¿correcto? Investiga, el abogado hace la antítesis y luego sale la síntesis que es la sentencia. Usted ¿correcto? insiste en el papel de la Fiscalía, entonces déjeme preguntarle, claro que sí, si no hay una guerra desatada entre el Ejecutivo y la Fiscalía y un agente muy importante en esa guerra, usted reconozco que es más prudente en eso, pero el ministro Juan José Santibáñez constantemente ocupa mucha de su energía que debiera estar concentradísima exclusivamente en la lucha contra los delincuentes, se concentra en hacer ataques a la Fiscalía. Y eso puede generar, en efecto, excesos de la Fiscalía que puedan incluir algunas filtraciones. ¿Hay alguna idea, alguna voz más ponderada como usted en el gabinete que le digan a la presidenta que hay que hacer algo, darle una señal a la ciudadanía de que los poderes del Estado van a tratar de llevarse mejor porque la ciudadanía está asistiendo a una guerra entre poderes azuzada en buena parte
por un agente del gobierno, un miembro del gabinete que usted comparte, que es el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Vea, yo creo que aquí es importante descartar lo siguiente. No existe una guerra desatada en los términos que usted ha señalado. Lo que existe es una crisis en la que el Ministerio Público no entiende su rol democrático y la gobernabilidad y considera que solamente se debe regir bajo el marco de la ley y el Código Procesal. El rol del Ministerio Público es un rol que va más allá del Código Procesal, está por encima. Si bien es cierto, no es un poder del Estado, tiene un papel protagónico en la gobernabilidad y sobre todo en el fortalecimiento de la democracia. No se puede estar denunciando y abriendo carpetas fiscales a cuanta denuncia se le ocurre, cuantas cosas tiene, y lo menos que se puede hacer es, como que le acabo de decir, es que cada medio probatorio o cada testigo que no está corroborado o cada colaborador eficaz que tampoco está objeto de corroboración, todo se pone en la prensa y entonces la prensa lo que hace es, ya lo dijo el colaborador, entonces tal persona es culpable. Y le consultamos al Ejecutivo sobre el tema y Muy bien. la Presidenta hasta ahora no ha dado conferencia de prensa al respecto. Los ministros sí, el vocero presidencial hasta ahora hace más de 30 días que no brinda declaraciones a medios, pero quisiera, ministro, regresar al tema. Bueno, gracias. Al tema ver, volvamos. de la propuesta de la Presidenta Dina Boluarte, la de sancionar a empresas vinculadas a actos de corrupción. Usted nos aclaraba en la pausa que no se trata de expulsión, no se van a expulsar empresas extranjeras. Vamos a volver. Pero primero le voy a responder a don Fernando. Sí. Desde el Ejecutivo, lo primero que yo he hecho, y consta además, es reunirme con los titulares de cada uno de los sectores del sistema de justicia para promover una gran reunión que se concretó el 9 de enero del 2023 para realizar lo que nosotros hemos denominado otra vez recuperar la reforma del sistema de justicia. Lo hicimos y dijimos, hay que hacer una nueva agenda. La estamos haciendo poco a poco. Es difícil. Primero, reunirse es difícil. Segundo, consensuar es más difícil. Y ahora lo que tenemos es una agenda más difícil ahora todavía. Claro, y además el ministro Santibáñez denuncia a la fiscal de la Nación. Sobre ese punto. ¿Está de acuerdo usted con esa denuncia? Mire, sobre ese punto, vea usted, la acción del ministro es política y a la vez es jurídica. Si el ministro considera que existe una afectación al orden constitucional o legal, está en su derecho como persona, además, de presentar la denuncia que corresponda. Pero el Ministerio Público no puede ser político, es jurídico. Esa es la diferencia. Entonces, no puede responder un poder del Estado, o en este caso el Ministerio Público también, no puede responder políticamente frente a un político. O sea, está cayendo en el juego. Mire, lo que nosotros... Está cayendo en el juego, pues, usted mismo lo está diciendo. Bueno, lo que estamos haciendo Pero aquí... el Ejecutivo ha caído en el juego también, No. entonces. Nosotros no hemos hecho una denuncia, fíjese. ¿O ha empezado el juego? Tampoco, vea usted. Lo que nosotros hemos conversado a nivel de la presidenta y con el propio premier es una propuesta que nos reúna próximamente. Yo ya lo he anunciado en una conferencia hace unos días, después del Consejo de Ministros, en la que estamos viendo el vehículo que sea más accesible, que nos permita conversar, entender los problemas y llegar a una solución. Consejo. Un Consejo de Estado, puede ser el Consejo de Reforma, otra vez una reunión en la que la participación y la agenda sea esto, el problema de la gobernabilidad y la democracia en el país. No podemos dejar otra vez que la democracia se nos vaya de las manos, don Fernando, Diana. Lo que estamos viendo es en estos momentos cómo se nos pasa otra vez la oportunidad de recuperarla y no la estamos haciendo. ¿Quiénes van a estar convocados a este consejo? Todos los actores del sistema político y judicial. ¿Espera que en esta ocasión acuda la titular del Ministerio Público? Espero que sí, ¿no? Si el espíritu y su talante es democrático, va a tener que participar. Ahora sí le contesto lo que usted me decía sobre la otra parte. La expulsión, ¿habrá expulsión o no? En efecto, mire, la corrupción no es patrimonio de los nacionales, tampoco es patrimonio de los extranjeros. La corrupción es un mal que hace y destruye al país. Entonces, venga de donde venga, tenemos que combatirla. Y si en efecto existe una empresa que no cumple con los estándares mínimos de moralidad y de legalidad y que corrompe a funcionarios, pues es evidente que esa empresa no debe participar de la vida contractual. Que esa empresa haya hecho su compliance y ahora tenga nuevo nombre, como Odebrecht, que ahora se llama Novo Honor, y tenga una nueva plana directiva. Bueno, es que hay una cosa, estamos hablando de las empresas. Las empresas no incurren en delitos, ¿correcto? Las empresas pueden ser hasta terceros civil responsables. Los que incurren en delitos son las personas. Pero lo que sucede es que a veces hay personas que, como le decía, pueden estar en la empresa A es la que es la sancionada, pero pues, inmediatamente crean la empresa B.
y siguen siendo los mismos que están detrás de la empresa o manejan a través de sus tentáculos a la misma empresa e incurren en las mismas prácticas inmorales Siguen en pie. e ilegales, ¿no? Ministro, antes de terminar la entrevista, Claro por que favor, sí. ¿qué opinión tiene usted sobre esta demanda que ha interpuesto Brooksfield por más de 2.700 millones de soles al Estado peruano? Finalmente, ¿estamos en calidad de revertir esto y ganar una demanda de ese tipo? Porque usualmente las hemos perdido. Yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que Brookfield debió hacer, y eso solamente tengo por conocimiento de la prensa, Brookfield debió hacer un due diligence más específico con relación a la compra de las acciones de la empresa que recibía, ¿no? Yo creo que si examina bien, Brookfield tendrá que verificar que los estándares no se ajustaban en su momento. No quiero adelantar más opinión sobre esto porque al final esto se va a ver en el ámbito arbitral y después no se vaya a tomar que desde el Ejecutivo estamos politizando. Pero yo creo que sí, el Estado tiene toda la facultad y creo que tiene los argumentos necesarios para enfrentar una demanda de este tipo. Ministro Eduardo Arana, muchas gracias por gracias estar a en ustedes. Ampliación de Noticias. 8:40.